Hola, ¿qué tal amigos de internet? El día de hoy vamos a ver cómo hacer para escribir en el DOM. Para eso vamos a estar usando los parámetros inner text, inner HTML, text content, así como también vamos a hablar un poquito de lo que es append child, esta función que es muy útil, y también create child, que nos va a servir para ingresar elementos en el DOM. Y por último vamos a utilizar métodos de selección de elementos, así como es el document get element by tag name y también document query selector. Si estos son cosas que te interesan, quédate un poquito porque vamos a tratar esto ahora mismo. Bueno, para comenzar estamos en una carpeta vacía, clic derecho y abrirla con Visual Studio Code, lo cual vamos a poner aquí. Creamos un index HTML. Creamos un archivo script.js y los unimos. Y les recomiendo para trabajar en JavaScript esta forma en la que dejamos el navegador en una tercera parte de nuestra pantalla y luego nuestro editor de código. Yo estoy usando Visual Studio, pero pueden usar el que quieran, en las dos terceras partes de esta manera. .log test. Vemos que test se muestra aquí en la consola. Para hablar del DOM, lo que vamos a hacer es un console log. Y aquí vamos a poner window.document. Y eso nos va a tirar precisamente el DOM, que es todo lo que está aquí dentro. Como podemos ver, hay muchas cosas que se guardan aquí. Hay métodos, variables, etcétera, etcétera. Solamente tenemos un script. Aquí está head y todo lo que hayamos puesto aquí. Este document tiene varios métodos, por ejemplo document.write hello, y eso nos va a permitir, write es un método, es una función que ya existe en el document, en este objeto inmenso que es el documento de nuestro navegador. Con el write vemos que podemos escribir en el documento directamente. Incluso podemos pasar balizas, como por ejemplo la P, y eso va a crear un párrafo. Pues así vemos que escribimos en el documento usando tags, que podemos hacer pasar una P, o podemos pasar también un H1, por ejemplo, si quisiéramos hacer un título. Hacemos inspeccionar y vemos que hay un H1 que escribimos desde JavaScript. Ahora, la manera más común que existe de manipular el DOM es utilizando HTML. Por ejemplo, H1 hola DOM. Y esto es algo que, bueno, hacemos todo el tiempo, es lo más fácil y común que hay en el mundo. Pero como podemos ver, también podemos utilizar JavaScript para escribir en el DOM. Y para eso tendríamos que seleccionar, podemos seleccionar un elemento. Por ejemplo, voy a hacer un div con una clase de datos. Y luego vamos a seleccionar este div desde nuestro JavaScript. Vamos a decir document. Y ahí vemos que tenemos una cantidad de opciones. Visual Studio nos da una cantidad de opciones que tenemos on click, on drag, on drop, on focus. Hay una cantidad de métodos y es increíble. Los más conocidos son get element by ID, get element by class name, by tag name. Por ejemplo, si hiciéramos by tag name y pasamos aquí div, tenemos un elemento que es un div y probablemente vaya a darnos este elemento.
De hecho, para ver esto, hacemos console.log. Y vemos en la consola que nos tira una colección de elementos, y el primer elemento que encuentra es este que es el div con una clase de datos. Y bueno, también tenemos una cantidad de propiedades en este elemento, por ejemplo innerHTML y innerText, que son los que vamos a usar hoy. Bueno, como les decía, Document tiene varias getElement by ID, es un clásico. Muchas veces también se usa query selector, y el query selector, por ejemplo, usamos el mismo tipo de selectores que usamos con CSS. Por ejemplo, en este caso es datos. Query selector es el primer elemento que tenga esta clase, a diferencia de query selector all, que esto nos va a dar una lista de elementos, como nos dio anteriormente el anterior método. Tag name nos da una lista de elementos. Este nos va a dar un solo elemento, el primer elemento que encuentre con datos. Si hacemos console.log, ahí vemos que nos tira un solo div, que es este que, bueno, no lo vemos, ¿no? Pero bueno, es este div que en este momento está completamente vacío. O sea que seleccionamos el elemento y le decimos inner HTML hello. Y ahí vemos que aparece el hello que acabamos de pasar. También podemos usar inner text, que aparentemente hace lo mismo. La diferencia es que si pasamos una baliza en el inner text, no va a ser interpretada por el navegador. Si pasamos inner HTML, ese sí va a ser interpretado. ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Bueno, si tenemos, por ejemplo, acá solamente tenemos un div, y si en el div tuviéramos un párrafo, y este párrafo, por ejemplo, tuviera una clase de datos, y a mí no me interesa pasar HTML para aquí adentro, sencillamente aquí tendríamos que hacer, podríamos hacer inner text hello, y como ya tenemos un párrafo, esto no lo tenemos que crear nosotros. Dependemos de lo que nos dé el HTML, de lo que nos pase el HTML desde aquí. Ahora, esto muchas veces no es el caso, así que voy a venir aquí, voy a hacer esto. Entonces lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que crear los elementos desde JavaScript. Para eso hacemos inner HTML, y aquí pasamos las balizas de HTML que queramos. El problema de esto es que en su momento este inner HTML dio algunos problemas. ¿Por qué? Porque si yo aquí hago script, ponemos unas balizas de script y por ejemplo ponemos alert hello, esto va a ser interpretado por el browser. Este script que acabamos de poner en el HTML fue interpretado por el browser, y había personas que tomaban partido de esto e insertaban trozos de HTML escribiendo script delante, y el navegador los interpretaba. Ahora, si nosotros tratamos de hacer esto en los navegadores modernos, voy a borrar esto aquí, voy a poner single quotes, comillas simples, y hacemos correr. Vemos que en datos hay un script, y fue escrito este script en el HTML, pero el navegador limpia este script.
limpia este HTML para que no interprete esto como unas verdaderas balizas de script, sino que las deja, no corre este script. Pero este inner HTML en su momento dio problema y puede eventualmente dar problema. Por eso es que a algunos desarrolladores no les gusta utilizar el inner HTML, porque precisamente nos permite pasar balizas y que el navegador los interprete. Ahora, si nosotros estamos tomando datos que vienen de un servidor y nosotros confiamos en este servidor o confiamos en esta API y insertamos los datos en el DOM y confiamos que esto es seguro, no tenemos por qué preocuparnos de usar inner HTML. Repito, el inner HTML está bien usarlo, está a salvo de usar si nosotros estamos escribiendo los datos que llegan desde el servidor y son datos JSON, por ejemplo, y que los insertamos aquí y somos nosotros que escribimos, etcétera. No tenemos por qué preocuparnos de usar el inner HTML, nada, absolutamente nada va a suceder. Sin embargo, si nosotros aceptamos, por ejemplo, si tenemos un input si en el HTML aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un input y estamos aceptando texto del usuario, ahí ya cambia. Ahí habría que tener cuidado con eso de andar aceptando datos de aquí y pasarlo como HTML, porque hay algunos usuarios que pueden tratar de insertar caracteres o balizas que no tendrían que estar ahí. Ahora, para darles un ejemplo, voy a abrir aquí en Materialize CSS, que es una librería como Bootstrap. Tal vez algunos la conozcan. Hay algunos que prefieren Bootstrap, hay otros que prefieren Materialize. Pues voy a traer el CDN, simplemente copiarlo aquí, y eso va a cambiar el aspecto en el que vemos nuestro sitio. Y quisiera trabajar con un ejemplo de componente como es esta carta básica. Tiene un título, un texto, etcétera. Incluso aquí viene con una imagen. Pues voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar a el index.html. Le voy a colocar aquí solo para prueba. Tac. Eso hace que nuestra imagen, nuestra página se vea así. Pues lo que voy a hacer es que voy a ir a Pexels y voy a buscar esta imagen. Para encontrar esta imagen puse Forest y busqué una que tuviera un fondo blanco y que pudiera tener un poco de texto arriba. Voy a darle copiar imagen, el URL de la imagen. Si lo pego aquí, vemos que tenemos acceso al URL de la imagen. Así que voy a utilizar este URL para insertarlo en el source de la imagen que acabamos de usar. Así que vemos que esto está siendo insertado, este hello está siendo insertado por JavaScript, que de hecho lo voy a borrar para no marear. Tenemos hola DOM y luego esta carta. El hola DOM también lo voy a quitar del HTML. Ahora tenemos la carta. Y lo que les quería mostrar es simplemente si tomamos esto, este div que dice row, me lo voy a llevar y ahora lo voy a insertar de forma dinámica usando JavaScript. Pues para eso podemos decir una constante data div, por ejemplo, igual a document query selector punto, y esto creo que se llama datos, si no me equivoco, y luego data div punto inner HTML es igual a, y aquí vamos a escribir el HTML que necesitamos. Vamos a ver si esto funciona. ¿Están conectados? Sí. Ahora, el problema es que si usamos comillas simples o asteriscos o doble comillas de estas, ¿sí? Y yo hago control V, no va a funcionar.
necesitamos unas comillas especiales que se llaman, creo que diéresis o algo así, que son estas comillas que son hacia la izquierda. Yo tengo un teclado que es francés y tengo que hacer Alt 7 y me da esas comillas especiales, que lo que nos permite es usar templates aquí dentro, y nos permite usar espacios, apretar Enter y usar espacios y etcétera. Pues yo voy a hacer Control V y eso va a hacer que nuestra carta ahora se escribe directamente, no desde el index HTML, sino desde el script. De hecho, si nosotros venimos y hacemos Control U para ver qué es lo que hay dentro, vemos solamente un div de datos y nuestro script. Y este código de acá es inyectado por Live Server, o sea que esto lo estamos viendo porque se inserta para que funcione, para que haga la magia el Live Server. Pero vemos que todos los datos no se encuentran en la página, están siendo insertados de forma dinámica desde JavaScript. Esto es bueno y a la vez es un poco no es muy amigo de SEO. Si quieren hacer optimización para browsers, esta forma de trabajar no es la mejor, pero sí que es dinámica, sí es, se puede cambiar según el usuario. Ok, vamos a imaginarnos que si tuviéramos todos estos datos así, pero que en vez de tener el contenido dinámico aquí, que dice por ejemplo card title, si tuviéramos ese contenido que rellenarlo nosotros, pues usaríamos JavaScript para hacerlo. Yo voy a quitar todo esto ahora. Lo que va dentro, el contenido, no lo tenemos aquí. Lo vamos a traer muchas veces. Este contenido yo le voy a poner aquí constant, vamos a decir const data, por ejemplo, igual a un objeto que vamos a utilizar para rellenar este contenido. Por ejemplo, card image es esta URL que viene aquí. Card title, el hermoso título. Card paragraph, eso va a ser el párrafo que vamos a insertar aquí. Es lorem ipsum, un poco de texto. Y nuestro link que vamos a insertar aquí, vamos a decir visita este superlink. Ahora, para insertar todo esto, vamos a utilizar unos caracteres especiales que tienen este formato. Formato de dólar o de peso, no sé según de dónde seas, de dólar o peso o moneda, y luego estos paréntesis, corchetes, no sé cómo le llaman, pues lo que escribamos aquí dentro va a ser JavaScript que se va a ejecutar. Por ejemplo, si hacemos 8 por 10, esto nos va a dar 80. O sea, esto es JavaScript que se ejecuta de verdad. Podemos hacer un VIF aquí dentro, podemos hacer lo que queramos. Pero en vez de hacer lógica aquí dentro, esto solamente está hecho para mostrar cosas al utilizador. Vamos a hacer data, que es nuestro objeto, data. Esto es un objeto, obviamente va a mostrar object, object. O sea, nos está diciendo es un objeto, no sé cuál parte del objeto querés. Así que vamos a decirle data card parag, punto card parag, para acceder a esta parte del objeto, a esta propiedad del objeto. Lo mismo con el link, que está aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo, dólar, estos cositos raros, data.cardLink. Visita este superlink, visita este superlink. Cool. Tenemos el título también, dólar, corchetes, data.card. No vemos el título de la card porque está detrás de la imagen y vamos a encargarnos de eso ya mismo. Esto es data.cardImage. Ahora tenemos todo este contenido creado de forma dinámica
text. Sí, no se ve muy bien. Vamos a poner red text. Título hermoso. Bueno, no está muy claro, ¿no? Pero creo que si lo agrandamos se ve mejor, sí. Habría que ver si esta imagen es compatible con este título, pero bueno, eso los dejo a su criterio. Tal vez algunos no estén de acuerdo con la selección de black. Y si lo ponemos así, bueno, ahí se ve un poquito mejor. Ok, ahora, el beneficio de esto es que si en vez de poner es igual, ponemos más es igual, es decir, que vamos a adjuntar cosas a esta parte es importante. En vez de poner es igual, ponemos más es igual. Si quisiéramos hacer esto dos veces, pues hacemos así. Y ahora, en vez de tener una sola carta, tenemos dos cartas. Una sola carta. De hecho, si de hecho hacemos así y al final igual a hola, se ejecuta esto que va a sobreescribir esto, que luego va a sobreescribir hola, y eso es lo que vemos aquí. Todo sucede en una fracción de segundos, por eso vemos solamente el hola, pero por eso necesitamos hacer más es igual, y eso va a adjuntar uno tras otro. Bueno, estos, en el caso de tener datos de esta manera, que serían datos de una sola carta, pero estos datos de carta podrían ser más de una carta. Podrían ser, en este caso yo puse dos cartas, pero podrían ser 10, 15 cartas. Entonces lo que sucede es que gracias a este inner HTML y esta forma de pasar templates aquí dentro, ahora podemos, por ejemplo, hacer data 0, porque es el primer objeto, punto card. Luego data, voy a apretar alt, voy a seleccionar varios lugares al mismo tiempo, 0. Aquí tenemos la primera carta y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Tac, tac. Ahora voy a seleccionar el índice 1, sería la segunda carta. Me faltó aquí el título. 1. Ahora tenemos dos cartas, una con un título hermoso y la otra con esto. El título no se ve muy bien, pero bueno, salgo a trabajar. Hermoso título 2 con otro texto y segundo link. Obviamente, hacer todo esto de esta manera está lejos de estar bien optimizado. Así que voy a borrar esto aquí. Y en vez de hacer toda esta línea de código dos veces, vamos a hacer un loop. Para eso vamos a hacer for y seleccionar un loop. Esto que hice aquí, por cierto, fue lo siguiente, lo repito. FOR y selecciono la segunda opción de Emmet. Emmet es el plugin de Visual Studio Code que me va a permitir, al hacer tabulador, presionar tabulador, nos da todo el cuerpo de un for loop. Ahora, este for loop lo que dice es, vamos a iniciar en el índice 0, en la posición 0 de nuestro, hacemos loop en arrays, es decir, una lista de objetos, y vamos a iniciar en la posición 0, en el primer objeto, y el índice vamos a ir, mientras el índice sea más chico que el array, que el largo de nuestro array. Esto es array.length, que es el largo de nuestro array. En nuestro caso es un array de dos objetos, o sea que se va a ejecutar dos veces y nos va a devolver el elemento que esté dentro del array, y luego se va a ejecutar esta última parte que va a sumar un índice. En vez de tratar de explicarlo todo, mejor se los muestro. Nuestro array se llama data y nuestro elemento se puede llamar como quieran, cartita, como quieran, hermoso, precioso, como quieran le pueden llamar. Yo le voy a llamar, no sé, carta. Y bueno, por cada uno de estos se va a ejecutar una vez esto aquí. Si, por ejemplo, ponemos console.log
exec, diciendo que se está ejecutando. Vemos que se ejecuta dos veces, porque hay dos elementos aquí. 1, 2. Este es el for loop viejo y conocido en JavaScript. Ok, esto se puede modificar muchísimo, pero solamente vamos a decir eso. Y en vez de, por ejemplo, decir console log, podemos decir console log carta o el objeto que encuentre y nos va a tirar cada uno de los objetos. Este es el primer objeto que encontró, que es todo eso, es un objeto con una cantidad de cosas, y el segundo objeto que encontró, que es otro texto, etcétera, etcétera. Ahora, en vez de que nos andar haciendo console log, vamos a escribir el contenido en el DOM. Pues precisamente eso es lo que estamos haciendo. Y ahora, como esto está hardcodeado, es decir, este siempre va a ser data.0, card image, data.0, o sea, siempre va a escribir el mismo objeto. Lo escribe dos veces, pero para hacer esto de forma dinámica, en esta forma que tenemos aquí, podemos simplemente usar esta palabra mágica que es index, que nos tira aquí el loop, y ahí tenemos el resultado. También, en vez de hacer data, podemos decir carta, y esto va a ser exactamente lo mismo que esto. Espero no marear con esto que voy a mostrar. Esto es válido, como lo pueden ver aquí, y también sería válido hacer esto, que voy a seleccionar varios al mismo tiempo, y voy a poner carta.card, y vemos que el resultado es el mismo, es exactamente lo mismo. Si seleccionan la carta, .cardIndex. Eso funciona porque, gracias a esta variable que declaramos aquí, constante carta es igual a data.index, que es lo que estábamos haciendo antes aquí. Si eso los marea, bueno, sencillamente aprender que esto funciona así, y a medida que lo vayan usando una y otra vez, después va entrando en la cabeza. Toda esta manipulación es utilizando, como les decía antes, inner HTML. Existe una manera más de poder hacer este tipo de manipulaciones, en la que escribimos e insertamos datos en el DOM, que muchos desarrolladores la prefieren, y que es crear el elemento de forma abstracta en el script y luego insertarlo una vez que esté listo. ¿De qué hablas? Ok, voy a hacer document.create, y cuando hacemos create vemos que sale toda una cantidad de métodos. El que vamos a usar es createElement, y aquí le vamos a decir qué elemento queremos crear. Pues no sé, para probar vamos a arrancar con un h2. Y bueno, de hecho, si hacemos console.log, vemos que crea este elemento, que no está en el DOM, está en la memoria virtual de la máquina. Es un elemento completamente puro, porque todavía no ha pasado al DOM, está en el script. Para eso necesitamos hacer data div.append child, y ahí sí le pasamos el element, y deberíamos tener, si hacemos inspeccionar, deberíamos tener un h2 vacío, que es este h2 que acabamos de crear. Para agregarle texto podemos usar inner text igual a hello, y ahí lo vemos claramente ahí. O también podemos usar, que algunos lo consideran como más seguro, usar text content, y hace exactamente lo mismo. O sea que estas tres líneas de código son exactamente lo mismo que hacer data div.innerHTML es igual a
2. Si esto lo comento, vemos hello. Si le quito el comentario y paro la línea 9 del código, vemos hello. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál debemos utilizar? Bueno, esta forma es más sencilla y más vulnerable, entre comillas, lo de vulnerable, porque no, tampoco es que se va a romper todo nuestro sitio web si usamos esto. Esta forma de hacerlo lleva más tiempo, pero es más versátil, como se los voy a tratar de mostrar ahora. Nos permite hacer otras cosas más y es una forma como más pura, si es que esa es la palabra correcta, de hacerlo. ¿Por qué les digo que esto es más versátil? Pues imaginemos que tomo esto y lo guardamos en una función. Create lm. Vamos a ponerlo así. Y eso se va a encargar de hacer toda la magia. Esta línea la voy a quitar y lo único que estoy haciendo con create element es guardar en una constante el elemento h2, luego añadirle un texto a ese elemento y ahora lo que voy a hacer es que voy a devolver ese element para luego hacer data div y pasar esta función aquí dentro. Nos da exactamente lo mismo. Pequeño comentario, la línea 7, vieron que nosotros damos return element. Aquí nosotros podríamos voy a parar esto un segundito. Aquí cuando decimos return usamos create element como si fuera una variable. Nosotros aquí podemos return hello y si damos a console.log esta función que se llama create element, como tal vez algunos ya lo sepan, nos va a dar hello. O sea, este return vendría a ser, es una forma media simplista de decirlo, pero es como si create element fuera una variable. Podemos hacer una función que lo único que haga es devolvernos un hello o true, un boolean o un objeto o lo que sea, y eso utilizarlo como si fuera una variable en nuestro código. Eso es un pequeño comentario por si de pronto alguno ve return aquí y no se da cuenta de qué estamos hablando. Element. Si hacemos ahora si hacemos console log create element, vemos que nos tira un elemento que no está en el DOM, es un elemento que está en el mundo de lo virtual, digamos, que está en la memoria del navegador y que, bueno, tiene una cantidad de propiedades, incluso tiene como inner HTML y como inner text también hello. Interesante. Bueno, en definitiva, aquí tenemos que hacer append child. Otro comentario más. Si tratamos de hacer, voy a copiar. Miren qué pasa si tratamos de hacer, por ejemplo, dice que es un elemento, pero como que el navegador no sabe interpretarlo. No podemos usar inner HTML. Eso nos da como una capa de seguridad a la hora de crear nuestro código. Es un código más robusto, más seguro y que nosotros controlamos todo desde JavaScript. Ahora, ¿para qué escribir todo esto si en realidad es lo mismo que una línea de código? Bueno, ahora nosotros lo que estamos haciendo con esta función createElement, estamos siempre haciendo el mismo elemento que es un h2. Pero estaría genial si este elemento fuera dinámico. Por ejemplo, aquí lm, una variable que se llame lm, y aquí se la vamos a pasar lm como un argumento, y aquí le decimos quisiera que crees un h1. Ahora hace hello, si inspeccionamos h1. Ahora quiero que crees un h6.
hello, pero esta vez hello está envuelto de H6. Y así podemos meter esto en un loop o en otra función y generar texto en función a lo que necesitamos. H6, H1, párrafo, este puede ser span. Interesante. Y todo eso se genera escribiendo una sola línea de código. Luego que tenemos create element preparado, lo hacemos usando una sola línea de código. Ahora, no se termina ahí. Permítanme mostrar algo más. Todos nuestras funciones siempre crean de forma estática hello, hello, hello. Probablemente eso no es lo que querramos mostrar en nuestra página. Entonces, este hello lo podemos hacer dinámico también, metiendo text. O sea que aquí vamos a pasar text, un nuevo argumento que va a ser qué queremos que tenga dentro. Ahora sí podemos decir hello, si es el primer elemento queremos que diga hello. El segundo elemento, que por ejemplo puede ser un párrafo, queremos que diga cómo andan el día de hoy. Copo. ¿Cómo andan el día de hoy? Y como pueden ver aquí abajo, en los elementos, como podemos ver en los elementos de la página, primero genera un H6, un título 6, luego cómo andan el día de hoy. Vamos a hacer uno más, que sea por ejemplo span. Bien. Y todo esto está creando de forma dinámica. No tenemos que hacer ahora inner div HTML igual más, y ahí comienza a ganar esta forma de escribir, se vuelve más reutilizable. Pero esto no termina ahí. Imaginemos que queremos a este element.class list.add test. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una clase que se llame test a todos nuestros elementos. Vemos aquí elemento 6, class test, elemento P, class test, elemento span, class test. Y utilizando justamente los colores que nos da Materialize, aquí por ejemplo podemos decir red text. Y ahora todos nuestros elementos tienen esta clase que se llama red text y que los hace rojos. Pero esta clase la podemos pasar de forma dinámica. Class name, tal vez. Pues aquí vamos a pasarle el class name. Vamos a decir red text. Y aquí vamos a aceptar class name. Pues el primero es rojo. El segundo lo podemos hacer blue text. Segundo azul. El tercero green. Y ahí vemos que cada una de estas funciones que lanzamos una y otra vez se vuelve sumamente dinámica. Nos permite personalizar los elementos que estamos creando a través de esta función. Interesante. O sea que, para resumir, si tenemos un elemento, vamos a hacerle inner HTML, podemos hacer inner text y también podemos hacer text content. En función de la complejidad del proyecto es si vamos a usar data, por ejemplo, data div inner HTML, hola a todos, pasándole tal vez alguna baliza, o si de pronto vamos a necesitar algo como esto.
en el que creamos nuestro elemento con document create element, luego le agregamos el texto, le agregamos la clase para darle el formato que queramos y devolvemos ese elemento que finalmente utilizamos de forma dinámica, seleccionando el elemento que queramos del DOM y utilizando la función append_child. Espero que esto les sirva y bueno, si te gustó no te olvides de darle like y nos vemos en la próxima.